Hola, buenos días. Es para mí un privilegio de nuevo el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de vosotros. Esta vez desde YouTube, ¿no? Hemos vuelto otra vez al sistema que teníamos antes de, de podernos reunir todos. Pero bueno, pienso que todas estas vicisitudes nos van a servir para poder madurar en cuanto a nuestra fe, y que todo va a servir para bien, como dice la palabra, para aquellos que confían en Cristo y creen en Él. Eh, en el día de hoy, pues, como sabéis, hemos estado hablando en domingos anteriores sobre diferentes aspectos de la vida de Jesús. Pienso, por ejemplo, en el nacimiento, la transfiguración, muchos temas que hemos estado escuchando interesantes. Y pienso que el que vamos a tratar en el día de hoy, pues también lo es, ¿no? Vamos a hablar sobre la muerte de Jesús. Pienso que es un tema que, aunque es conocido, es bueno reflexionar de nuevo o tener de nuevo una visiones o valores diferentes a los que igual no teníamos antes. Me gustaría empezar, como no, pues leyendo la palabra de Dios para que así podamos tener ya una idea clara de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Y dice así, Mateo 27 y versos que van del 45 al 56. Dice así la palabra de Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardándolo a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirándolo de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y hasta aquí la palabra de Dios, que Él la bendiga. Bien, hablándonos sobre el tema de la muerte, me gustaría hacer dos reflexiones para esta introducción. La primera es que creo que una de las cosas más duras que nos puede ocurrir en esta vida es saber de la muerte de alguien. Hoy en día, por desgracia, eso es una cosa que está ocurriendo muy a menudo. Sí es cierto que sabemos que la muerte forma parte de la vida, pero para aquellos que no creen en Dios resulta algo que no solo es enigmático, sino también genera un futuro incierto. Y por lo tanto se buscan salidas diversas, hay muchas diversas maneras de poder ver la muerte con el objetivo de no podernos, de no aterrorizarse o de encontrarnos en un vacío. Pero hay una de las cosas que también es común cuando experimentamos una muerte de cerca, es el preguntarnos el por qué. ¿Por qué ha ocurrido esta muerte? ¿Qué sentido tiene esto? Y si no tenemos como visto a nuestro Señor, queda dos cosas: silencio y un vacío, como os he dicho. En referencia también a este tema sobre la muerte, quería hacer también otra reflexión en esta también al empezar.
Y es que también admiramos a aquellos que han muerto por diferentes motivos que han resultado beneficiosos para la humanidad. Por ejemplo, pensemos en aquellos que nos vinieron a librar del nazismo en Europa, hombres y mujeres que vinieron a dar su vida en una tierra que no era la suya, para que nosotros pudiéramos librarnos de las garras de un dictador tan cruel como fue Hitler. Incluso hoy en día hay personas también que están saliendo a la calle a diario para que esta sociedad funcione, y algunos de ellos han perdido la vida por culpa del coronavirus, para que nosotros podamos seguir viviendo el mismo estilo de vida que gozamos en los días de hoy. Porque pienso que todas las cosas que tenemos hoy no surgen de la noche a la mañana, no son, sino más bien son el fruto del esfuerzo de muchos que dieron la vida para que vivamos, como he dicho, una sociedad que tiene, no solo vive en democracia, sino también con, por ejemplo, libertad religiosa. Y a todos ellos se les rinde homenaje una vez al año. Estoy pensando, por ejemplo, el Día del Veterano en Estados Unidos, o el Día del Gendarme en Francia, o se me ocurre también el Día de la Constitución aquí en España, ¿no? Pero hoy me gustaría que nos centráramos sobre la muerte de Jesús. ¿Qué nos hablan los evangelios sobre ello? Y si bien nos vamos a centrar en el mensaje de Mateo, también iremos a otros evangelios, como sabéis son sinópticos, y tienen la característica de darnos una visión amplia de muchas cosas de las que ocurrieron durante el ministerio de Jesús. Porque también está claro una cosa, que la salvación que hoy disfrutamos no fue gratis. La vida del Señor mismo fue la que puso por cada uno de nosotros. Debemos de entender por qué murió Jesús, qué sentido tiene que lo hiciera, cuáles fueron las consecuencias de la muerte de este para cada uno de nosotros. Y es cierto que aunque los domingos recordamos esto, creo que algunas veces podemos darle una cierta superficialidad a este tema, ¿no? Y para poder entender y comprender este precio que tuvo que pagar Jesús, pues yo lo he dividido en tres partes, que es el precio físico que tuvo que pagar Jesús, el precio personal y finalmente el precio espiritual. El primer apartado, el precio físico. Fijaros que el relato de Mateo nos habla de que estuvo desde la hora sexta hasta la hora novena nuestro Señor crucificado. Y esto nos habla de que estuvo un largo periodo de tiempo sufriendo y padeciendo muchísimo. Como dato también histórico, el que sepamos que en la época de Jesús pues medían la hora desde que aparecía el sol hasta que se ponía. Por lo tanto, lo que estamos leyendo aquí también nos da una cierta historicidad sobre cuándo aconteció el relato de la muerte de Jesús. Creo que también es interesante, si no lo hemos visto, el que podamos ver la película de Mel Gibson como una de las que podríamos destacar, y refleja más ese momento duro y difícil que cuando yo vi esa película también me impactó por la cercanía que tenemos con Jesús, con ese amor y ese agradecimiento que tenemos, ¿no? Pero si no la habéis visto, si la queréis volver a ver, creo que es interesante y nos da, como he dicho, un panorama bastante amplio de cómo sufrió, ¿no? Pero también he querido introducir en este aspecto también ciertos estudios médicos que también, muy resumido, de por qué los motivos de la muerte de Jesús. El primero nos habla de que seguramente murió por asfixia, por la situación en que se encontraban los crucificados. Estaba diseñado para que sintieran asfixia poco a poco hasta la muerte. Un segundo motivo por el cual también que es motivo de la muerte, es que su corazón se rompió, porque los relatos bíblicos nos hablan de que cuando el soldado le atraviesa la lanza, salió de Jesús agua y sangre.
Un tercer motivo de por qué murió Jesús también es lo que se llama en términos médicos un shock hipovolémico, perdón. Y esto significa que Jesús tuvo un fallo generalizado de todos sus órganos, también provocado por las diferentes hemorragias que subían, como sabéis, cuando fue latigado, porque los látigos romanos, al impactar contra el cuerpo, al llevar dientes y trozos de hierro oxidados, arrancaban la piel. Eso provocó en Jesús no solo grandes hemorragias, sino infección. También tuvo deshidratación. Realmente todo lo que podemos ver sobre este tema nos habla de un sufrimiento intenso y largo de nuestro Señor. Hubo doctrinas a lo largo de los primeros siglos de la Iglesia en el cual se destacaba pues que probablemente pues Jesús, como era Dios, no sufrió. Pero creo que los relatos dejan bien claro este sufrimiento, ¿no? Aparte de los muchos testigos que tuvo, creo que la muerte es algo que ha quedado grabado en la historia de la humanidad. Solo una reflexión en cuanto al tema de la muerte de Jesús. Me pregunto si cada uno de nosotros seríamos capaces de morir, de sufrir de esta manera física por personas que nos odian o que nos dan la espalda. ¿Qué clase de persona es esta la cual se entrega de una manera tan total por los pecadores? Mi respuesta es que solo Jesús, el Hijo de Dios, pudo hacer eso. Creo que esta exposición sobre el sufrimiento de Jesús nos da un valor añadido a nuestra salvación, porque Él lo dio todo para que no solo tuviéramos una salvación, sino una esperanza eterna, la cual no puede ser quitada por nadie. El segundo precio que tuvo que pagar Jesús fue el precio personal. Se nos menciona seguidamente en el relato una expresión justamente antes de morir. Fijaros que nos dice el relato: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una expresión que también tiene relación con el Salmo 22, donde también justamente, bueno, el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en concreto en el 22.1. Pero todo el Salmo nos habla de un sentimiento de soledad de el salmista ante los hechos que le están aconteciendo a su alrededor, pero también una confianza profunda sobre nuestro Señor, sobre lo que Él es, sobre todo lo que Él ha hecho. Y creo que también esto lo podemos aplicar de manera mucho más amplia con respecto a Jesús y lo que estaba sufriendo en aquel momento. Pero sabemos que todo eso finalizará con una nota de victoria. Esta soledad está provocada por llevar los pecados de la humanidad sobre sus espaldas. Este clamor creo que no expresa ningún tipo de duda sobre Dios, sino más bien una confianza, porque en repetidas ocasiones se está dirigiendo al Padre. Pero podríamos hacernos una pregunta. ¿Realmente el Padre abandonó al Hijo por motivo del pecado que llevaba de toda la humanidad? Bueno, unos creen que sí, pero yo me inclino, como otros a pensar que creo que esto es inaceptable, porque yo creo que Cristo fue fiel desde el principio hasta el final, y ese final fue la muerte en la cruz. De la misma manera, también sabemos pues que nunca estuvo más cerca Dios del Hijo, porque justamente lo que estaba haciendo el Hijo es reconciliar el mundo con Dios, como nos habla en 2 de Corintios 5:19. Solo quiero decir en este punto que esta soledad era sentida por la separación de nuestro Salvador con respecto
al Padre por el motivo del pecado que traía sobre sus espaldas, pero jamás estuvo abandonado. Y al concluir este apartado solo destacar dos cosas. La primera nos habla del único acto de misericordia que tuvo una persona con Cristo, y se trata de que quería entregarle vinagre. Yo en un principio creía que quería envenenarlo así, pero estudiando el tema, este vinagre era precisamente el que tomaban los soldados para ir a la batalla, para hidratarse, ¿no? Pero fijaros que esta acción es imposibilitada por un soldado que precisamente era de procedencia judía, el cual por morbo o por curiosidad no quiso demorar más este sufrimiento para ver si el profeta Elías lo venía a socorrer. Bien, las palabras Elí, Elí pueden ser confundidas tanto como Elías como también la del Padre, ¿no? Pero también había una creencia en los tiempos de Jesús, aquellos que creían que eran del pueblo hebreo, que el Mesías, como el Mesías junto al profeta Elías, vivirían juntos por un tiempo para librar de perecer a la humanidad. Pero sabemos que finalmente no ocurrió eso. Lo que sabemos es que nuestro Señor, clamó a gran voz y entregó su vida. Sabemos que la palabra que nos expresa el relato en su etimología significa que la entregó voluntariamente. Él quiso hacerlo de esta manera. Cristo no solo sufrió físicamente, sino que también en cuanto a lo personal lo hizo de esa manera. Pensemos solo en lo terrenal, lo duro que sería ver cómo aquellos que te amaban, aquellos que confiaban en ti, estaban sufriendo. Había esa distancia. No los podía socorrer. Tenía que hacer la voluntad del Padre. Pero también creo que también tuvo, en cuanto a lo espiritual, también tuvo que sentir esa tremenda soledad al cargar los pecados de toda la humanidad. Yo creo que sintió una soledad que no se puede expresar con palabras, ni nosotros la podemos llegar a entender de una manera global. Pero de todas maneras, esto nos debe hacer reflexionar sobre el tremendo precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Ese sufrimiento también personal que nos debe llevar al silencio y a la reflexión. Y también al agradecimiento por aquello que dio nuestro Señor a cada uno de nosotros sin nosotros merecerlo. También que esa entrega nos sirva de ejemplo a nosotros también para vivir una vida conforme a la que Jesús mismo llevó. También nos llevan a la humildad. Tercer punto que vamos a tratar en el día de hoy es el precio espiritual. El precio espiritual, los evangelios nos dirigen a algo verdaderamente clarificador en cuanto al precio espiritual que tuvo que pagar nuestro Salvador. Y se encuentra en los momentos justamente de su muerte. Y para ello también me voy a dirigir a Juan 19:30, cuando Cristo expresa: consumado es. La pregunta que podemos realizarnos es: ¿qué es lo que había realizado? La respuesta es la obra que el Padre le había encomendado. Esto es que Él había dado la vida por todos nosotros, siendo un sacrificio perfecto y de olor fragante a Dios. Pensemos que Él estaba en la gloria eterna, en una relación de armonía con el Padre, para venir a este mundo no solo a sujetarse en hombre, sino también a darnos, a entregar su vida por cada uno de nosotros. Pero también existe en otro evangelio otra expresión que también nos da una idea de ese precio espiritual que tuvo que pagar nuestro Señor, y que se encuentra en Lucas 23:46. Y dice así:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto nos refleja la tremenda dependencia que tenía el Hijo con el Padre. En esos momentos más difíciles de su vida, nuestro Señor pasó de esa relación preciosa y directa con Dios a su limitación en hombre, como hemos visto, y él estaba confiado en que el Padre amoroso le retornaría de nuevo a la gloria que ya tenía. Ciertamente, cuando sabemos que cuando el Señor muere, resucita y también vuelve de nuevo a esa gloria con la que estaba en el Padre, ¿no? Pero dejarme también hacer cierta mención a otras cosas en cuanto a lo que ocurre en estos momentos de la muerte de Jesús. Nos hablan de 3 hechos importantes. El primero es el rasgamiento del velo del templo, del lugar santísimo. Número 2, como habéis leído también, hay un gran terremoto. Y en el tercer punto vemos que los muertos resucitan y visitan la ciudad de Jerusalén. Fijaros que cuando se habla de que se parte el velo del templo y las piedras, por cuanto al terremoto, la etimología de la palabra es la misma, significa esquizofrenia o personalidad dividida. Pero quisiera destacar el rompimiento del velo del templo. ¿Por qué? Porque era el que separaba el lugar santo del santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. El sacerdote solo podía venir una vez al año para, digamos, hacer el ritual para librar los pecados del pueblo. Y lo que nos está hablando este rasgamiento del templo, del velo del templo, es que queda abolida queda abolido todo el sistema veterotestamentario y pasa a haber otra oportunidad, que es la de ir a la presencia de Dios directamente por la fe en Cristo. Un judío no podía hacer todas estas cosas, porque en los tiempos del Antiguo Testamento sabemos que cuando un judío quería hacer sus ofrendas iba al templo, entregaba pues esos animales, esas ofrendas también conforme a los alimentos, pero no tenía esa relación directa con Dios. Por lo tanto, esto comportó la abolición del sistema sacerdotal. También nos habla, en cuanto a este tema, de que había unos actos que aparecieron después de la muerte de Cristo. No sabemos con certeza quién eran estos santos. Unos dicen que eran los padres del pueblo judío, otros dicen que fueron aquellos creyentes que murieron en fe en Cristo. Pero sabemos que Cristo es, se nos menciona que es las primicias de los que durmieron, como nos habla en 1 Corintios 15:20. Dicho de otra manera, Jesús es el garante de la vida eterna. Me gustaría mencionar otro versículo, que es el 54, donde se expresa que hay un centurión, el cual al ver todo eso, no sabemos si habría visto más cosas, pero al ver todas estas cosas, reconoce que este era el Hijo de Dios. Era una persona curtida, una persona que era responsable de 100 soldados. Sin embargo, lo que nos está refiriendo aquí en este texto es la sensibilidad que tenían el mundo gentil en reconocer a nuestro Salvador frente a un pueblo de Dios que lo había rechazado de una manera casi genérica, ¿no? Pero fijaros que, para finalizar, se nos habla de un grupo de mujeres que estaba a lo lejos, y estas se destacan por su servicio a Dios durante toda la vida de Jesús. No solo por su servicio, sino por su apoyo también a él. Y estas son mencionadas porque a posteriori también serían claves en la resurrección de Cristo. Quisiera acabar este punto destacando que la muerte de Cristo comportó un precio en cuanto a lo espiritual. Fijaros como hemos dicho que
el punto de partida es la preciosa relación de Jesús con Dios estando en la gloria. Decide dejar todo eso para sujetarse a hombre, hacer todo ese ministerio terrenal y morir en una cruz. ¿Qué comporta todo esto? ¿Qué nos reflejan estos versículos? Que este sufrimiento en lo espiritual nos comportó la vida eterna, porque este mismo es el que nos la prometió. Que cumplió todo lo que el Padre le mandara para que fuera de esta manera, el justo por los injustos. Y hoy podemos llegar a tener una intimidad con Dios, una libertad para poder abrir nuestros corazones delante de Él. Y podemos ser llamados también hijos de Dios. Nada de lo que tenemos hoy en día es gratuito. Nada de lo que tenemos, de lo que disfrutamos en Cristo ha sido concedido sin más. Todo lo que somos en Cristo es porque ha pagado un alto precio que, como hemos visto, abarca diferentes aspectos de su vida, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo personal, en cuanto a lo espiritual. Y me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿qué valor le das tú a la muerte de Cristo? ¿Qué sentido tiene para ti? ¿Cuáles son las consecuencias en tu vida con respecto a saber sobre la muerte de nuestro Señor en la cruz y el alto precio que tuvo? Creo que es algo, en primer lugar, algo que no podemos pasar por alto. Es todo lo que Él hizo, no solo su muerte, su entrega. Creo que no podemos vivir una vida donde no sea nuestro Salvador el que ocupe el lugar central de nuestra vida. Debemos de tomar en serio sus palabras y su ejemplo, y que este sea nuestra hoja de ruta en esta vida. Creo que no caben otro tipo de pensamientos por encima de estos, porque somos comprados por la sangre de Cristo y pertenecemos a Dios. Como nosotros hemos visto en el día de hoy, nuestro Salvador pagó un precio muy alto. Debemos de también agradecer y conocer todo lo que somos en Cristo, todas esas bendiciones, todas esas oportunidades que tenemos, que recibimos de pura gracia y puro amor. Y creo que también como conclusión debemos amar a Cristo por su ministerio y su entrega, pensando en nuestra mente todo aquello que Él dio y que entregó, el ejemplo que hizo, el sentido que dio, la nueva puerta que dio a la esperanza de tener una libertad en nuestra relación con Dios. Me gustaría, para finalizar, orar. Señor, te damos gracias en este día de hoy, Señor, por la muerte de tu Hijo Jesucristo, que también nos llevó a la resurrección. Gracias porque ese sacrificio y esa entrega es un ejemplo bendito para nuestras vidas, Señor. Te pido que no permitamos, Señor, que dejemos pasar por alto este alto valor que tiene esa